Estamos hoy con el exministro José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del Partido Socialista. Ábalos, muchísimas gracias por atendernos en Canal Red. Bromeábamos antes con que prácticamente eres habitual ya en la casa. Eso empieza a inquietarme, sí. Sí, ¿verdad? Ya eres habitual en Canal Red. Bueno, aunque creo que otros se inquietan más. Otros se inquietan más, eso seguro que sí. Te quiero preguntar, José Luis, en esta entrevista, en primer lugar, sobre tu juventud, que hablábamos un poco justo antes en el off. O sea, de ahora, quieres decir. Claro, efectivamente. Sobre todo de tu juventud comunista, que me parece relevante, porque, bueno, militaste en la Juventud Comunista, después entraste en el Partido Comunista, ¿no? Hasta que en el año 81 te fuiste al Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo fueron primero aquellos años hasta pasar luego al Partido Socialista de Felipe González? Mira, yo siempre hay un proceso primero de madurez personal, ¿no? De crecimiento personal. Ten en cuenta que yo empiezo a militar siendo un adolescente, inquieto, con unas ideas que... Es curioso, ayer cogí un taxi y el taxista me preguntaba, ¿usted cómo se metió en esto? ¿No? Porque hay gente que le inquieta, ¿qué paso, qué es lo que te anima a dar un paso de estos? ¿No? Claro que eran otros tiempos, estamos hablando de un país sin libertad y de abuso. Y yo siempre he dicho que digamos que mis motivos incluso están vinculados un poco a alguna observación de la niñez, por ejemplo, pues una carga policial con maltrato y abuso de estudiantes, ¿no? Que solamente pedían libertad, ¿no? Cosas, es decir, yo siempre tuve ahí, digamos, en fin, además del ansia de libertad, lo que nunca he soportado es el abuso de poder, jamás, venga de donde venga, y la impunidad como consecuencia de no atajar esos abusos. Básicamente es eso lo que me ha movido. Y yo no entiendo que puede haber motivaciones, por ejemplo, en su momento, de resentimiento de clase incluso. En mi caso siempre fue desde un plano muy, digamos, teórico. Y estamos hablando de un contexto, por lo tanto, de ausencia de libertad, de ganas de conquistar la democracia. Porque no te viene de origen familiar, de hecho tu padre era torero. No, para nada. Oh, qué disgusto. Mi padre, cuando se enteró que militaba el Partido Comunista, me hablaba poco y entonces ya no me hablaba nada, ¿no? Pero no, y mi madre tampoco, aunque de mi madre, fíjate que sí que heredé el no callarte. Mi madre no se calla bueno, no hay forma. Y recuerdo pues una anécdota con 11 años, como digo, de una carga policial y mi madre viendo aquella somanta de palos a los chicos que estaban absolutamente neutralizados, con la secreta de entonces, y mi madre gritaba, ¿entiendes?, en contra. Y mi madre es huérfana de Guardia Civil, ¿no? O sea que no tengo... Te diría que si se quiere rebuscar en mi antecedente familiar, se encuentran más sorpresas por el otro lado. Claro, eso es justo, analizando un poco para preparar esta entrevista. Bueno, en definitiva, porque me voy yendo de un tema a otro, yo quería cambiar el mundo en positivo. Leía mucho, los ilustrados, por ejemplo, yo siempre me considero muy influido por la ilustración y siempre opté por la convivencia, por un mundo más feliz, apuesto mucho por el civismo, los valores cívicos. ¿Qué ocurrió para que pasases al Partido Socialista? Es decir, bueno, pues porque en definitiva yo entro en la Juventud Comunista simplemente porque yo trabajé a los 15 años, ya empecé a cotizar a la Seguridad Social, estudié trabajando, bueno, y en el trabajo el encargado era del Partido Comunista, en la clandestinidad, y él observaba que yo escribía, leía, y un día me dijo, ¿tú quieres conocer a muchachos con la misma inquietud que tú? Bueno, importa en esa edad que tienes, quieres hacer amigos, conocer gente, y me llamaron para una entrevista, una chica, me dijo que llevaría un Triunfo bajo el brazo, la revista Triunfo de la época, y me empezó a hacer preguntas, a hablar, y bueno, ya te llamaré, nunca te decían cuándo, en la clandestinidad, y de pronto un día te dice que es del Partido Comunista, cuando ya le mereces más confianza, ¿no? Y ya te invitan a una reunión. Podría haber sido... Pues oye, igual si es de la ORT, del PT, incluso del PSOE, si hubiera sido, pues igual hubiera acabado ahí. Quiero decir que tampoco fue una cosa de me meto al Partido Comunista porque soy comunista. Y de hecho, cuando ya empiezo a estar, digamos, en la militancia, no soporté mucho la Juventud Comunista porque yo era una persona ya pues con responsabilidades y me intranquilizaba. Siempre he sido también muy disciplinado, muy serio en la organización y aquella, la juventud pues lógicamente siempre en crisis, ¿no? Yo recuerdo que se afiliaba
una persona encontraba novio o novia y se iba a la mili, o que le cambiaba la vida. Era muy difícil actuar con tiempo para la organización, ¿no? Y en un momento dado pues entendí que aunque era joven, era bastante maduro como para irme al PC, y pasé al PC, y ahí estuve de responsable de organización de una agrupación, curiosamente se llama Finca Roja, no porque fueran rojos allí, sino porque era un barrio en Valencia que tenía un edificio muy singular. Y bueno, yo me creí lo del eurocomunismo. En definitiva no era sino el socialismo y libertad. Yo nunca he entendido socialismo sin libertad. Para mí la libertad es lo más importante. Y bueno, el Partido Comunista vivió una transición ahí difícil, de encaje en la democracia. Pasó de ser el partido pues que más protagonista en la lucha contra la dictadura, pero en democracia tenía muchas contradicciones y dificultades para sintonizar con el momento y con las expectativas de la gente. Y en esa crisis del 81 que tuvo tan fuerte el PC, pues me fui, y en parte me lo pusieron algunos fácil, porque el anatema de socialdemócrata infiltrado, pues que me dijeron tantas veces, pues yo cuento, digo, pues seguramente soy socialdemócrata, ¿no? Es verdad que cuando me afilié al Partido Socialista, que me afilié por la puerta llamando a la persiana, como uno, pues hay un choque cultural, porque los debates que teníamos el Partido Comunista en aquella época eran muy poco prácticos, muy teóricos. Podríamos estar hablando del leninismo cuando se abandonó, pues sesiones enteras ya más enfurecidos, o la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, no sé. Pero yo siempre, te digo que siempre me inscribí en esa sintonía de socialismo y libertad. Para nosotros, los que compartíamos en sensibilidad, pues en la primavera de Praga, ¿no?, el movimiento de Dubek, o la vía de Salvador Allende del socialismo, en la vía democrática al socialismo. Siempre estuve en contra de la violencia, por supuesto, en todas las formas, en todas sus formas, incluso en aquellas que se consideran incívicas. Y yo creo que aterricé ahí como no podía ser de otro modo. Es verdad que aterrizo con un bagaje, digamos, de teoría marxista que no se conocía, claro. Y que me costó mucho adaptarme, porque fíjate, de discutir sobre el anti-Düring de Engels a tener que estar discutiendo por unos semáforos y alumbrado en las calles, pues yo decía, qué vulgaridad. Pero mira, esa vulgaridad es lo que transformaba la vida de la gente. ¿Sigues manteniendo cercanía ideológica con ese mundo? No, lo que nunca será anti, porque entiendo las razones, ¿sabes? Más allá de las políticas y de la perversión que supone también un ejercicio del poder sin contestación, que yo en eso soy también muy heterodoxo, siempre he sido crítico frente al poder, lo tenga quien lo tenga, y más aún cuando esté dura, pero entiendo las razones. Entiendo, y me quedo siempre con la parte más bondadosa y positiva de un proyecto que lo que quiere es la justicia social, que quiere la igualdad como forma de poder ejercer plenamente la libertad, porque es la condición básica, ¿no?, e infundir valores de fraternidad en la sociedad. Todo eso, claro que me queda. Y por supuesto, porque hay situaciones de tal injusticia que hasta, fíjate, los defensores del derecho natural reconocían que frente a la tiranía cabe también rebelarse. En aquel momento, de hecho, estudiaste magisterio, motivado, ¿no?, lo decías antes también, por tus ideas políticas, ¿no?, y llegaste a ejercer durante un año. Bueno, sí, bueno, ahí se juntan tres cosas, ¿no? Una, a mí me gustaba mucho la historia, por eso la especialidad que cogí fue historia. Entendía que transformar la sociedad partía por transformar la educación, la escuela. Y efectivamente yo compartía en ese momento una concepción de pedagogía socialista. Era un gran lector de Makarenko, ¿no?, el poema pedagógico. También tengo que confesar que yo era trabajador, tenía que tener un horario pues como un trabajador normal. Y yo tenía que mantener la casa de mis padres, me quedé el último ahí manteniendo a mis padres. Y por lo tanto tenía que recurrir al pluriempleo, y encima estudiaba y encima militaba. Entonces tampoco me podía permitir unos estudios que me dedicaran mayor tiempo, y magisterio en esa época pues me permitía compatibilizar todo esto.
Te quiero preguntar, porque tú entraste en el año 81 en el Partido Socialista, como estábamos hablando antes, durante el liderazgo de Felipe González, y hemos visto, ya por retrotraernos a la actualidad, algunos comentarios por parte de Felipe González, de Alfonso Guerra y de muchos de los líderes históricos del Partido Socialista, quizá en un tono ofensivo hacia Pedro Sánchez y hacia lo que hoy puede ser el gobierno de coalición, también hacia Yolanda Díaz. ¿Cómo valoras, digamos, los comentarios que han vertido estas figuras históricas del partido, y también si crees que ha habido una evolución ideológica por parte de ellos, un cambio ideológico, o siempre tuvieron posiciones similares? Bueno, yo creo que, en fin, todos en la vida cambiamos. Sartorius el otro día decía que hay que saber envejecer. Eso yo también me lo planteo mucho conforme me hago mayor. Yo siempre he tenido en la vida una inquietud, ¿no? Y es la capacidad para reconocerte a ti mismo. Es decir, que tienes que tener capacidad para reconocerte a ti mismo. Y tratar de encontrar, aunque a la edad que tengas, aquello que te hizo, digamos, vibrar cuando empezaste a militar, a comprometerte. Tú tienes que reconocerte con aquel muchacho, de alguna forma. Y luego tienes que saber claramente cuál es tu gente. Eso lo tiene que tener uno claro siempre. ¿Cuál es tu gente? Y no pueden ser todos. Es decir, ¿cuál es tu papel en política? Tú estás para servir determinados intereses. ¿Cuáles intereses? Los de la mayoría, eso es muy difuso, porque eso es tanto como no reconocerse en el conflicto, y el conflicto está ahí. Tú tienes que optar a quiénes quieres servir, a qué quieres quedar bien con todo el mundo. Entonces tú ya no sirves a nadie, te estás sirviendo a ti. Cuando tú quieres quedar bien con todo el mundo, solamente estás pensando en tu interés. Ahora, si estás pensando en defender a aquellos que más necesitan de tu intervención, porque no tienen otras posibilidades ni otros recursos, pues entonces tú te tienes que plantear que cada acción y cada opinión, ¿a quién le está sirviendo? Y yo cuando oigo eso, me pregunto, ¿quién lo celebra? ¿Los tuyos? ¿Los que te ayudaron a ser todo lo que es que ahora, precisamente por lo que fuiste, se te escucha? Yo siempre lo digo, hay que ser muy agradecidos, y especialmente a gente tan generosa. Mira, la gente que no tiene nada y lo da todo es la más generosa. Y nosotros todos, los socialistas y la izquierda, somos algo por renuncia de los demás. Hay mucha gente que podría también ser lo que uno es y ha sido, y lo que ha hecho es apoyarte para que lo seas. Entonces yo creo que a esa gente no hay que defraudarla. Entonces yo cuando, claro, digo, vamos a ver, ahora surgen hablando de esto. Bien, seguramente les inquiete mucho y oye, hasta pueden tener razón, pero con la razón no vale. Yo cuando empecé a militar en el Partido Socialista, una vez me llamó un secretario general, me llamó la atención. ¿Tú qué haces ahí diciendo? Digo, hombre, pues sí, yo me expliqué con mis buenas razones y mis buenos propósitos, y me dijo, me da igual tus intenciones. Lo que cuenta es para qué sirve eso y a quién beneficias. Y eso es lo que hay que tener presente. Entonces hemos tenido una campaña con una amenaza de la ultraderecha muy grande. Y tengo que decir con tristeza que no lo he escuchado. Entiendo entonces que las declaraciones de Felipe González o de Alfonso Guerra las valoras como que, bueno, que están sirviendo. Me parecen inoportunas. Bueno, yo no tengo que decir que me parece. Claro. Simplemente puedo describir la realidad. ¿Quién celebra eso? ¿A quién se refirió Núñez Feijóo esta semana? ¿A quién apeló para desvirtuarte? Para decir que tú no eres un socialista bueno. Que a mí me recuerda mucho aquel, ¿no? La frase de General Custer. ¿Te has dado cuenta que no hay ningún socialista bueno, salvo el que está muerto? O el que es inofensivo. Ahora Rubalcaba, anda que no sufrió. Y luego, sin embargo, ahora ya no está entre nosotros, pues hay que evocarlo, ¿no? Claro. Bueno, con tristeza te digo, con todo respeto, sin embargo, porque yo fui un militante disciplinado mientras ellos estuvieron dirigiendo el partido. Y ellos conformaron el partido actual, es verdad, no lo fundaron, como dice alguno, pero sí que el Partido Socialista actual lo conformaron ellos, desde Suresnes. Claro. Han conformado un partido e hicieron un gran partido cuando no había nada prácticamente. O sea que ellos hicieron una obra importantísima. Y la transición y la modernización de España la protagonizaron estas personas. Por eso me da tristeza, porque es que tienen un activo
importantísimo para este país y que es patrimonio de todos los españoles, fíjate, más allá. Me parece muy bien que quieran ejercer ese papel, pero que no olviden nunca de dónde vienen. Se dice que tuviste una cercanía con Pedro Sánchez, también incluso antes, cuando en 2014 apareció, ¿no?, como líder político, y después hablaste incluso de que hubo una rebelión interna en el Partido Socialista cuando de alguna forma se decapitó a Pedro Sánchez y se le hizo dimitir con aquella gestora que se sacó adelante en el Partido Socialista y que favoreció el gobierno de Mariano Rajoy. Te quiero preguntar cuál fue tu papel en todo aquello con Pedro Sánchez y de qué forma se dirimieron aquellos años en los que, bueno, pues parece que, como bien mencionabas, hubo una rebelión interna dentro del socialismo español. Fueron unos meses tremendamente intensos y tengo que decir que sentí como que me rejuvenecía enormemente. Volví a los tiempos casi cuando empecé a militar, donde uno se comprometía a riesgo de perder lo que podías tener o lo que tenías. Eso me rondaba mucho la cabeza. Yo era diputado, era secretario provincial del partido en Valencia, no era cualquiera, y todo eso lo puse en cuestión, lógicamente, por enfrentarme al establishment total, a lo que era el poder en ese momento en el partido. En ese momento hablamos de compañeros con una responsabilidad institucional y por lo tanto un poder institucional y relacional y muy importante, ¿no? Era enfrentarte a todo eso y eso sabes qué consecuencia tiene. Pero estaba convencido de que tenía que reparar una injusticia y reparar también un agravio a nuestro sentimiento primario como socialistas. Un socialista no podía votar a Mariano Rajoy. Y de hecho, yo creo que, digamos, que los aparatos orgánicos minusvaloraron todo eso. Creían controlar la organización, pero no entendían cuál es el sentimiento que anida en la organización. Y no todo el mundo está defendiendo un interés, por más legítimo que sea. Mucha gente que está, como decía antes, por pura generosidad, por fe, por convicción, por compromiso. Y cuando se vio primero que se hacía toda una estrategia de desgaste al líder, al margen de los procedimientos ordinarios y formales, que finalmente concluía en forzar su dimisión, con tal de que el partido pudiera allanar la posibilidad de un gobierno de la derecha y de Mariano Rajoy, que para entonces ya todo lo de Gürtel se sabía, toda la corrupción se sabía. Pues la verdad es que eso fue un golpe muy grande. Y yo, que siempre he estado entre la militancia, sabía que eso no lo iba a tolerar la militancia. Era una humillación profunda. De hecho, cuando yo organizo la primera aparición pública de Pedro Sánchez en Valencia, en Chirivella, pongo la Internacional. Hace tiempo que no se ponía la Internacional. ¿Por qué la pongo? Porque era como una especie de reivindicación de la identidad. Y triunfó, ¿eh? En todos esos meses de agitación interna, la Internacional volvió a sonar. También puse la otra, Color Esperanza, ¿no? Pero porque me parecía que era un poco, pues eso, quitarse los miedos, abrir futuro. Bueno, había conocido en Colombia, yo tengo mucha vinculación con América, pero especialmente con Colombia. Y funcionó, porque sin decir nada, en todos los actos que se hacían, eso sonaba, al principio o al final. Pero lo viví porque es que es bastante duro. Las crisis internas entre compañeros son muy duras, muy desgarradoras. Cuando te enfrentas al adversario político, es lo suyo. Y bien, oye, hasta si eres más contundente y tal, triunfas. Pero entre compañeros es desgarrador. Por eso también te digo que lo mismo que estuve contundente en la rebelión, por cierto, primera rebelión interna de masas que se produce en el PSOE y de contestación. Eso es épico, ¿eh? Pero lo mismo que estuve en eso, cuando Pedro Sánchez me confió la Secretaría de Organización, a lo que me dediqué fue a coser, a recuperar, e incluso yo cuando fui ministro,
conté con compañeros que habían estado en la otra banda. Y, oye, y todo el mundo que decía que Pedro Sánchez no podía ser secretario general porque el partido se rompía, hicimos lo contrario, lo unimos. Recuerdo además en aquel momento aquella entrevista, ¿no?, con Jordi Évole por parte de Pedro Sánchez, en la que le faltaba sacar la boina del Che Guevara en aquel momento, ¿no? Hablando bueno, también. Es que se produjo ahí muchas circunstancias, porque vamos a ver, ahí el poder económico jugó a tope, y el mediático ni te cuento. Bueno, del mediático, justo hubo editoriales, bueno, como pues hablando de la persona, ¿no? Ofendiendo, ¿no? Y todo se conjugó en contra. Pero ganamos a todo ello. La anterior entrevista que hice a Juan Luis Cebrián, justo el anterior invitado, le pregunté por aquello, ¿no? Porque, bueno, él tuvo un papel crucial en aquel momento en Prisa y en el periódico El País. Él decía que no tuvo ningún tipo de influencia y que fue Antonio Cañó el director, y que el director decidió pues esos editoriales que salieron, y de hecho culpó a Pedro Sánchez de, bueno, pues de haberse reunido con directivos de Telefónica para intentar influir en la línea editorial del periódico El País, como diciendo que era parte de un injerencismo por parte del candidato socialista en aquel momento. No sé cómo valoras eso. Bueno, está claro que algunos pueden ingerir de lo que quieran y otros no podemos hacer nada por defendernos, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos quién dirigía entonces el periódico, ya sabemos también cuál ha sido su opinión, y que parece que es siempre muy objetiva, por cierto, No sé, hay gente que tiene fijaciones, y frente a eso, pues bueno, está la psicología, la política no tiene nada que hacer, Pero sí, el papel de los medios de comunicación en España ha sido tremendo. Mira, nosotros en este país hemos vivido una crisis de representación política que yo creo que todavía no se ha superado, aunque evidentemente ya no tiene los niveles de fragmentación que tuvo a partir del 14, creo recordar, ¿no? Han sido muy importantes. En aquella hubo los momentos, a partir de esto de la primavera de España, ¿no? El 14M y tal, hubo mucha contestación a la clase política, a la corrupción, a su falta de representatividad. En fin, la clase política pasó por un cuestionamiento brutal, más allá de lo habitual, porque siempre está en cuestión la representación política, pero en ese momento se cuestionó absolutamente. Fíjate que ha sido lo único que se ha cuestionado en toda esta democracia. Lo demás no se ha cuestionado. Y es curioso. Poder económico y poder mediático, entiendo, que es lo que no se ha cuestionado. Y el judicial. El judicial. Todo eso no se cuestiona. Pero es curioso que lo único que ha estado en cuestión, lo único que ha estado absolutamente, digamos, menoscabado en la reputación, es aquello que la gente sí que puede influir con su voto. Es curioso. Y en lo que no puede influir, no se dice nada. Y no es que no sean actores políticos, es que lo son. Claro. Lo son. Lo son, y no ya solamente por su voluntariedad, que también, sino porque las consecuencias de sus actos marcan totalmente la política. Es decir, lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando, además, forma parte a veces incluso de coartada. Yo te saco la información y tú mañana reaccionas frente a la información. Te están marcando la agenda, ¿no? Y la actividad política también. Y también la coartada que te permita a ti decir, uy, una información. Ya la presunción de objetividad y de veracidad es total, y entonces permite al otro que haga una pregunta, una intervención, este jueguito, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final nos vamos conociendo todos. Fuiste después clave también en la moción de censura contra Mariano Rajoy y luego en la formación del gobierno de coalición. Participaste, de hecho, en el trámite, ¿no?, de la propia moción de censura y lo que luego supuso, bueno, pues la primera experiencia de un gobierno de coalición progresista en nuestro país. Y dijiste algo, te llegaba a escuchar decir que tú habrías sacado adelante el gobierno de coalición desde el primer momento sin llevar a una repetición electoral, que estabas de acuerdo con que el gobierno de coalición se hubiera producido antes. ¿Por qué crees que no se produjo antes? Después, además, de los alegatos que había hecho Pedro Sánchez, bueno, pues hablando de que en efecto había grupos empresariales y económicos que habían tratado de impedir que se produjera. Bueno, yo creo que gobierno. la prueba la tuvimos en cómo se reaccionó nomás constituirse el gobierno de coalición. Y lo que el presidente quería evitar era esa hostilidad al gobierno. Tú date cuenta que no hubo tregua. El gobierno fue declarado ilegítimo de modo inmediato. Y con ocasión de la pandemia, que fue nada, fue el bautismo del gobierno de coalición, pasó a ser criminal. Y el nivel de hostigamiento,
de acoso, en momentos tan duros para España. O sea, no les ha impedido eso, seguir insistiendo en derrocar un gobierno. Es verdad, afortunadamente no estamos en el primer tercio del siglo XX, pero algunos animaban incluso a eso. Entonces, eso es lo que el presidente trató de evitar. O al menos, incluso, si tenía que hacerlo, que por su parte no hubiera quedado la intención de gobernar en solitario. Yo no lo veía porque estaba convencido de que, primero, no le puedes decir a la gente que afine mejor su elección. Oye, se ha pronunciado, y a partir de ahí la representación política le corresponde jugar con lo que te han encomendado y con la representación y las mayorías que se han formado. Ese es tu problema, y para eso está la política. Es que si no, o sea, las elecciones, la derecha lo piensa así, se cree que es un atributo para que gobiernes y para que mandes, sobre todo para que mandes. O sea, la gente me ha elegido para mandar. No, esto no es así en democracia. Para gobernar, y para gobernar tienes que contar con todo aquello que te permita la gobernabilidad. Bueno, y la verdad es que luego hay otras cuestiones. La gente de izquierda hace falta ilusionarla mucho, ¿sabes? Se decepciona con facilidad. Y entonces eso no le gusta. No le gusta que no sepas administrar lo que te han encargado. Y de hecho, pues yo temía que perdiéramos fuerza y nos viéramos en la misma situación, solo que más débiles, como así ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros teníamos mayoría absoluta en el Senado, que eso es difícil, porque es un sistema mayoritario. Teníamos, bueno, luego perdimos como 10 diputados, ¿no? En conjunto lo que fue el gobierno de coalición, con lo necesarios que son 10 diputados. Ahora estamos peleando por... Y hubo que hacer lo mismo. Incluso te diré, yo creo que, claro, y además con mayores costos políticos también, porque, en fin, ya no, con Unidas Podemos ya no fue lo mismo, porque en el primer intento hasta Pablo Iglesias declinó entrar al gobierno, luego ya no. Y con Esquerra Republicana de Cataluña nos lo dijo bien claro. Yo no pongo ninguna condición, pero como repitan elecciones, sí las pondré. Y de hecho, pues hubo que negociar luego con ellos, comisión de la que también formé parte. Cuando Iglesias salió del gobierno, hubo quien pensó que todo sería más tranquilo, según también te he escuchado decir, pero tú, sin embargo, defendías que no, que siempre es mejor que los líderes estén en el Consejo de Ministros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre hay que... Sí, porque eso compromete. Y evita interpuestos, que no... Yo creo que sí, y además Pablo al final cumplió un papel, como yo también, de alguna forma. Los odiados, somos necesarios. Cargaron mucho contra vosotros en aquel momento. Sí, claro, ellos cargan contra las personas que les molestan o les impiden, son obstáculos, y con tal de llegar a la cabeza, ¿no? Entonces, el problema es que cuando el principal referente, pues, se desprovee de odiados, pues al final todo va a la cabeza, que es en parte lo que le ha pasado al presidente, y que él creo que reconoció en una entrevista, no haber sido consciente de toda esa ofensiva de tanto odio, ¿no? Ahora hay quien dice, de hecho, que en caso de que hubiera una nueva conformación de gobierno progresista, Podemos quedaría fuera de la ecuación y probablemente no tendrían un ministerio en el reparto. Yo no puedo opinar ahí, porque evidentemente todo indica que se reedita el gobierno de coalición, en este caso con Sumar, porque Unidas Podemos está integrada en esa coalición o en esa marca, y tiene que ser una cuestión de que tiene que gestionar la otra parte. Lo que no se va a hacer el Partido Socialista, ni el presidente en este caso, es inmiscuirse en los temas internos. Mi opinión es que, bueno, pero sería como un consejo, ¿no? Es decir, oye, que se respete la pluralidad. También yo he sido, lo he dicho muchas veces, tengo un gran aprecio por Yolanda, he sido compañero de pupitre, la he tenido a mi lado mucho tiempo, he hablado muchísimo con ella y teníamos una excelente relación en el Consejo de Ministros, pero yo creo que cuando uno quiere hacer un proyecto de ampliación de mayorías, lo tiene que hacer siempre desde la matriz, no a costa de la matriz, porque si no es que es muy difícil sumar,
y simplemente intentar contemporizar con lo centrifugado y tal, pues no te da. Y luego la otra, pues mi propia cultura política es siempre muy integradora. Y yo creo que yo cuando me ha tocado hacer candidaturas o me ha tocado hacer propuestas, he procurado contar con toda la representación, sobre todo aquella que es importante, ¿no? Entonces, mi opinión, incluso mi consejo, es que la coalición no deje a nadie destacado de lo que representa, ¿no? Usted dijo también en pleno debate en el gobierno progresista sobre el llamado escudo social, te he dado usted ahora y te había tuteado antes. Pues sí, bueno, te lo hacemos como me adapto a todo. Con el pleno debate justo con la cuestión del escudo social, hubo algo que generó, digamos, mucha polémica a tu izquierda, ¿no? Porque de alguna forma dijiste que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, y esto suscitó cierto... Bueno, me alegra que digas la frase entera, claro. Porque hay quien todavía en las redes me dice, no, pero no le perdonamos porque dijo que era un bien de mercado. No, hombre, vamos a ver. Yo dije que era de los derechos que, curiosamente, concurría también un carácter de bien de mercado. Y yo creo que esto hay que explicarlo, pues entonces no habría especulación inmobiliaria, ¿no? No habría todo esto que nos encontramos. Claro que hay un mercado de vivienda. Ah, no lo hay. Claro, pero la vivienda es un derecho. Eso es lo que quería decir. Que aun siendo fue malinterpretada la frase. Hombre, absolutamente no malinterpretada, yo diría que intencionadamente malinterpretada. Es verdad también que la desesperación, digamos, o el hartazgo de algunas personas hacen que no quieran ver matices en esto y quieran ver más contundencia, pero bueno, precisamente yo en eso siempre he defendido el derecho a la vivienda. Lo que ponía siempre en cuestión es que no olvidemos que tiene ese carácter y es el que hay que enfrentar para imponer el derecho. Es verdad que también la educación, incluso la sanidad, también son utilizados, pero no de la misma forma en que la vivienda. Es que la vivienda, ha habido momentos en que todo el carácter de derecho es el que se ha obviado y solamente ha quedado reducido a un puro bien de mercado. Es decir, toda la política del Partido Popular ha estado basado en esa perspectiva de mercado, nunca desde la perspectiva de derecho. Y además es que te lo defienden, que yo he estado en las comisiones del Congreso y las intervenciones han sido, oye, que esto lo tiene que regular el mercado, exclusivamente el mercado, y que es como funciona. Y cuando hacen propuestas, no, liberalización del suelo, o sea, todo es pensando en el mercado, pero no en el derecho. Y yo creo que España, y por eso nuestra diferencia con el resto de países europeos, tenemos... En fin, vivienda pública no tenemos. Y esto no se improvisa. Sí, la gran promesa de la campaña electoral. Claro, porque es fundamental. Vamos a ver, estamos en Madrid ahora mismo. Oye, lo de Madrid, tratar de vivir en Madrid es un desafío imposible. No hay proyecto de vida sin posibilidades de tener un techo. No lo hay. Y uno se pone a mirar, yo vivo de alquiler en Madrid, pues uno se pone a mirar. ¿Y cómo se paga eso? Pero es que aquello que incluso dices, bueno, esto puedo, vale, con esfuerzo puedo pagar esto. ¿Y qué condiciones de habitabilidad tiene lo que se me ofrece? Pero claro, ¿y cómo se puede arreglar eso? Yo, por mi experiencia, solamente con una política pública brutal para promover vivienda pública. No hay otra. Y que compita con ese mercado especulativo, si es preciso. Pero no hay otra. Es que te vas a otros países y claro, tienen unos fondos de vivienda pública impresionantes. Y aquí no, porque es que aquí ha pasado otra cosa. No es que no se haya dedicado dinero público para la vivienda. Sí, no como debería haberse hecho para tener ese volumen de vivienda pública. El problema es que todo lo que se ha hecho público ha acabado privatizado en el mercado. Ha revertido luego en la especulación, porque se ha quitado la protección. Y entonces, bueno, y la venta, bueno, y cuando no es descarado, como en Madrid con la venta de edificios a fondos buitre, así a lo bestia, ¿no? Y es eso, yo lo único que advertía es eso, y por lo tanto que no podemos ser ingenuos en esto, y que efectivamente, teniendo esa doble visión, hay quien ha impuesto esa perspectiva. Pero bueno, ya he visto que al final se utiliza así, se impone, y aún todavía hay quien me lo recuerda. Tranquilos, que lo que quería era justamente todo lo contrario, que se prevalezca el derecho frente a su naturaleza de bien mercado, pero que no me discutan que no hay mercado en torno a la vivienda, porque vaya, no tendríamos este problema. En tu mandato, además, como ministro de Transportes, culminó el proceso de liberalización del transporte ferroviario en España, ¿no? Y ahora hablábamos justo del tema de la liberalización y de las privatizaciones.
Hoy, en función del mercado, los precios varían y ha entrado, bueno, pues con el abono de Joven Transporte, por ejemplo, a situaciones en las que al aumentar la demanda hubo algunos casos de subidas drásticas, por ejemplo, entre Madrid o Barcelona. ¿Crees que había que liberalizar el mercado ferroviario en nuestro país? ¿Por qué culminó en la entrada de Oigo? No era una cuestión de voluntariedad, es que era una exigencia europea, de política europea, no había más. Y de hecho estás obligado incluso a hacerlo en determinados plazos. Yo creo que se culminó relativamente bien. De hecho, bueno, yo el otro día, en fin, incluso yo me anticipé también incluso a la entrada de estas, promoviendo una opción low cost, como es el Hablo. Yo vine de Valencia a Madrid en un Hablo el domingo a un precio que estaba bien, ¿no? Y bueno, es que no había otra. Ahora te digo, la infraestructura es pública. Quiero decir que también la entrada de otros operadores permite también amortizar la inversión pública. Se generan ingresos por el uso de la infraestructura ferroviaria. Es que toda la infraestructura es pública, que es Adif. El operador es Renfe. Pero es como si ahora en Cataluña, por ejemplo, entra otro operador para cercanías, que no sea Renfe. ¿Entiendes? Puede ser público también, pero yo no creo que dentro de lo que se exigía, porque insisto, esto es política europea, no es un tema de voluntariedad, salvo que hagamos un Brexit, pues creo que se culminó bien. Te voy a preguntar también, porque sé que has participado en varios procesos de paz en Colombia, también en la cooperación en casi toda Sudamérica, y de hecho en algunos círculos de la izquierda latinoamericana he escuchado que te apodan el comandante, que no sé si esto... No, el título no es tanto de allí, era más de aquí precisamente por estar allí. Pero eso era porque estuve un tiempo pues muy vinculado a la Alianza Democrática de Medición de Colombia. Bueno, estuviste vinculado a América Latina incluso antes de que lo estuvieran los líderes de Podemos, ¿no? Y de hecho... Bueno, a finales de los 80. Claro. Finales, ya 88, 89, que aterricé por Nicaragua. Y luego pues... Con el movimiento sandinista, ¿no? Con el movimiento sandinista tuviste también... Con el Frente, sí. Y de hecho participé en aquella época, asistí a algunos congresos del Frente e incluso el Foro de Sao Paulo cuando arrancó. Sí, como socialdemócrata, la verdad es que un poco me rayaban algunas cosas, pero... Claro, porque... Sí, y especialmente porque había organizaciones, digamos, que gobernaban y organizaciones importantes como el PT de Brasil o el FMLN en su momento, el propio FSLN que estaba allí, pero luego había también partidillos que en fin no tenían nada que hacer y eran los más enloquecidos. Yo te lo digo porque además se fabricó una teoría de la conspiración también hace relativamente poco, ¿no? contra ti por el encuentro con Delcy Rodríguez en 2021. Sí, pero curiosamente yo en Venezuela nunca... Yo he estado 2 veces en mi vida en Venezuela, las 2 veces en un encuentro municipalista con la universidad, muy teórico, sobre descentralización, y creo recordar que uno fue en el 89 y otro en el 90, ha llovido entonces. Estaba además Carlos Andrés Pérez de presidente, aunque no... esos 2 actos que participé yo, pues como no tuvieron nada que ver con la política. Pero quiero decir que es el país que menos conozco, menos he estado y se me ha pretendido vincular. Es curioso. Efectivamente, por el tránsito de la vicepresidenta de Venezuela, que creo que recordar que se va a Turquía, creo, ¿no? O no, sí, bueno, por ahí era, no sé. Sí, el tránsito. ¿Y qué ocurrió realmente? Lo digo para que cargaran tanto hablando de maletines y generaran esas... Bueno, eso está judicializado, en serio. Cada día me ponen las maletas que les dé la gana. Es curioso porque aumenta el número de maletas, pero siempre caben en el mismo utilitario. Es algo tan... en fin, tan verídico y tan real como para decir todas esas maletas en este coche, como si nadie tuviera una maleta ni un coche, para saber las que caben, ¿no? No, tengo un proceso, podría haber tenido cualquiera, pero la vida no te alcanza. Y bueno, es una gran mentira, un gran bulo. Mira, yo sabía, bueno, en definitiva, yo el único propósito era pues cumplir con las recomendaciones o con las resoluciones de la Comisión Europea, o de la Unión Europea, vaya, no había otro propósito, y entre otras cosas es que tampoco sabíamos si había voluntad de entrar en España, ¿no? Era de tránsito, pero bueno, este tema de Venezuela enloquece a la derecha,
Yo lo sabía, digamos, que políticamente enloquecía. Y sabía que Venezuela no era un tema de política internacional. Oye, si hablas, yo que sé, de Paraguay, política internacional. Pero Venezuela, yo era consciente de que era política nacional. Pero creí que era solo política. Y claro, porque yo ahora con la perspectiva, cuánta ingenuidad, ¿no? Llegas a veces a los sitios. Y me di cuenta que efectivamente ahí hay unos intereses económicos tremendos que justifican eso, que justifican aquella reacción tan desmedida. Bueno, el poder económico español está muy relacionado también con las élites oligárquicas venezolanas. Bueno, es que hay mucho movimiento económico en juego. Bueno, ya sabemos que aquí, pues en Madrid, hay mucha inversión inmobiliaria, de franquicias y tal, en determinados medios, ¿no? Están jugando ahí. Pero hay mucho más. Es que incluso pues las políticas de las sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos a Venezuela, significa para la oposición venezolana, determinada oposición, también hay que decirlo, unos ingresos de miles de millones. Hay mucho dinero en juego y es que no lo puedo interpretar de otra forma, porque mira que ha habido elementos como para poner, ¿no? Pero ese parece que fue exagerado. Es un San Benito que parecía que solo se utilizaba contra los miembros de Podemos y que luego se utilizó contra... Sí, porque bueno, es normal también. Es decir, yo era ministro, secretario de organización del PSOE. Pero mira que me dolió mucho, y esto me ha pasado con varias experiencias con la derecha, porque yo, hasta ese momento, había recibido, incluso en la sede del PSOE, de modo formal, con comparecencia empresa, a la oposición venezolana. Con Capriles, de hecho creo que tuviste un encuentro, no, me consta, con Capriles no, pero con los que representaban a... Tuve muchos encuentros con la oposición venezolana, muchas reuniones en el ministerio, en el partido, conmigo encontraron interlocución y de pronto parece que no me conocían, porque podían haber salido diciendo, no, a este hombre lo conocemos, este hombre nos ha recibido, hemos hablado, hemos promovido cosas. No, de pronto... al sacrificio. Y lo mismo con el Partido Popular. Yo era un hombre que me entendía. Me consideraban un puente de entendimiento y diálogo. No les importó romper los puentes. Es que qué importante era aquello para reventarlo todo y enfrentar a una persona a la que, por cierto, nunca me enfrentaron políticamente, sino toda una campaña reputacional, como suelen hacer, que van a la deshumanización, a la cosificación y a ponerte como un ser que representa todo lo más odiable, detestable y asqueroso. Con todo los respetos, ¿sabes lo que me recuerda esto? A los torturadores. ¿Sabes cuándo una persona puede torturar a otra? Cuando ve en eso una cosa y que representa todo lo que uno odia y todo lo que uno detesta, porque si no, humanamente sería incapaz de hacerlo. ¿Crees que fue por cómo cargaron contra ti mediáticamente, por lo que Pedro Sánchez decidió prescindir de ti? No, lo que pasa es que a partir de ahí evidentemente hay un desgaste. No, porque además estamos hablando entre enero del 20 y mi cese de julio del 21, vivimos muchísimas cosas, ¿entiendes? No tuvo eso nada que ver, no tuvo nada que ver. Lo que sí que es verdad que a partir de ahí, pues hay una campaña obsesiva conmigo. La campaña mediática que hubo contra ti. Ah, bueno, claro, por supuesto. Y más cosas también. En mi caso, también hay algo que la gente desprecia, que no lo consideramos, pero cuando estamos en un nivel así, y además con un foco, hacer conciliable la vida personal, a la que creo que todo individuo tenemos derecho, no se puede conciliar con la vida pública. Es imposible. ¿Cuándo se puede hacer conciliar de alguna forma, con todas las dificultades objetivas que tiene, incluso poder tener vida personal? Pues cuando se respeta. Pero cuando ya se pierde el respeto de todo, ya no puedes conciliar. Ya no puedes conciliar. O sea, yo lo hablaba, es decir, con Pablo y Irene, por ejemplo. O sea, tú puedes vivir con un hostigamiento en la puerta de tu casa, día tras día. ¿Alguien piensa que eso te permite vivir como una persona normal? ¿Alguien piensa que eso, aunque seas de cemento, seas de lo que sea, del material que estés hecho, es soportable? ¿Que no tienes hijos? ¿Alguien puede pensar que todos tenemos hijos y que esos hijos sienten, observan
con capacidad de raciocinio o no. Cuando no, también lo sufren. Yo me acuerdo de mi hijo pequeño con los scratches. Salía a insultarles a la gente. Y no sabía ni de qué iba. Pero veía gente hostil, insultando, que se aproximaban a la valla con total impunidad y con una cara de muy pocos amigos. Esa gentuza no tiene familia. O sea, todos podemos hacer lo mismo. Porque todos podemos perder la cabeza. Ah, no. Y yo luego escucho gente, dice, no estoy en contra de los scratches y tal. Pero si ya se los has animado, hombre. Si yo me acuerdo cuando venía a mi casa me dijeron, el señor Hernando, pues me dijo algo así como, pues no sabes lo que te espera. Así como diciendo, esto no ha hecho más que esperar, a empezar. Oye, y la propia Díaz Ayuso también, cuando empezó esto, con las caceroladas así en la calle, que dijo, esto solo es el comienzo. Pero luego cuando les pasa algo, oye, la vi otra vez y molesta porque su sobrino los había molestado en el colegio. Oye, que yo he visto en un diario serio, supuestamente, ¿a qué colegio iba mi hijo? Con nombre del colegio. Vamos a ver, es que a mí... En fin. Tremendo lo que hemos vivido. Pero lo que es peor es que no ha terminado. Todavía. No, es que se han acostumbrado. Claro. Y como aquí no decimos basta, es como el otro día, oye, en el Congreso. Toda la bancada de la derecha y la ultraderecha gritando cobarde, cobarde al presidente. Como además de un infantilismo. Yo a veces veo gente tan mayor, que seguro que serán serios en su vida y tal, haciendo esas expresiones. ¿No les da vergüenza? Te lo digo porque acabas de decir justo ahora. Y claro, yo salgo porque digo, bueno, pues vamos a ver si toleramos eso. Los representantes de la soberanía, gente que la gente piensa que son serias, en fin, que están ahí para resolver el problema. Eso de patio de colegio lo puede hacer cualquier adolescente malcriado. Entonces yo te digo, si aceptamos eso, ¿cuál es la siguiente? Porque claro, en la vida mismo sabemos que si toleras un poco, la siguiente va más. Mencionabas el caso de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, ¿no? Con el acoso que también recibieron. ¿No crees que pudo haber hecho más el ministro Marlaska en ese caso concreto, por ejemplo? Digo porque dices, toleramos suficiente... Yo no voy a entrar en eso porque además tengo un gran afecto cariñoso, además personal, con Fernando. Yo también, y no me importa reconocerlo, y ellos tampoco importaría que lo pudieran contar, que me enfadé mucho con la tolerancia que hubo. Pero yo lo que te digo, más allá de quién lo que responda, que es intolerable que al vicepresidente del gobierno de España se le sometiera a ese acoso. Y me da igual cómo se llame y de qué partido sea. Es el vicepresidente del gobierno de España. Por respeto a España, por respeto a la institucionalidad democrática y por respeto a los electores, que decidieron que tuviera esa representación, esa responsabilidad. Es intolerable. Pero bueno, y un mal precedente, por supuesto. ¿Hubo un cambio en tu relación personal con Pedro Sánchez cuando dimitiste luego como secretario de organización? No, hombre, obvio, pero no en el sentido de ánimo. Te digo porque no. He leído que dejasteis de hablar. Pues es normal, pero vamos a ver. Bueno, luego con más relajación hemos retomado y tal, pero que es normal porque nos pasa a todos. O sea, yo también. Yo tenía, cuando entró al ministerio, amigos con los que departía, incluso compañeros del partido. Pues oye, estuve una temporada que ni me escribía ni me llamaba, y los muy prudentes, y yo lo soy también, no molestamos, ¿vale? Porque sabemos en qué estás y pasa, es decir, tú, y lo habrás visto en tu época de vida, pues amigos que tuviste cuando estudiabas, pues ya dejaste de verlos, pero es que ya no estudias, ya no vas a la facultad, o en el trabajo hemos tenido amigos, pero de esos que te creías que eran para toda la vida, y pueden ser para toda la vida el afecto, pero ya la relación no es la misma en cuanto dejas de compartir espacios comunes, inquietudes. Yo en mi caso es que la secretaria de organización, además de ministro del gobierno, ejercía de portavoz de la dirección del partido. Tomaba también anuncio de iniciativas, que tenía mucha responsabilidad. Entonces, claro, la relación era, evidentemente, pero era siempre de tarea, No nos íbamos de copas, ¿entiendes? Siempre fue de tarea, y por lo tanto, cuando dejas de tener ese espacio y lo asumen otros,
lo normal es que esa relación empiece a ser con otros colaboradores. Hablamos antes de cómo la ultraderecha, y más concretamente la ultraderecha mediática, ha emprendido una caza y un señalamiento contra ti, ¿no? Me atrevería a decir que pocos políticos han vivido una cacería como la que viviste. ¿Por qué crees que hubo contra ti particularmente esa fijación y esa caricaturización y no contra otros políticos socialistas o de otras organizaciones políticas? Bueno, porque yo lo hablé con un director de un periódico y me dijo: José Luis, en fin, eres caza mayor. Claro, es que a veces vuelvo a la ingenuidad. Y además uno no es consciente ni siquiera de lo que representa, ni de incluso del poder que te otorgan. Como tú te ves así con tus limitaciones, ¿no? Y con tu vulnerabilidad y tal, pues no te reconoces. Pero obviamente, claro, cuando te acabo de decir, oye, era secretario de organización, en la práctica del 2 del partido, el portavoz, el que salía en los medios a dar la cara continuamente, les plantaba cara. Hay algo que les molesta mucho además, y es que les plantes cara. Mira a Óscar, lo están machacando. No soportan que les plantes cara y les diga las 4 verdades que se merecen. Verdades. Y no lo soportan. Pero lo de Óscar ha sido impresionante. Sí. O sea, es que tú me hablas de caricaturización, pero en este caso ha habido una transformación zoológica. O sea, es que es impresentable. Oye, y sin ningún pudor. Y luego te hablan de institucionalidad, de respeto. Alguien que te llama gorila. Oye, sin más, o así de ancho. Oye, ¿sabes que es muy fácil contestar a eso en el mismo nivel, no? ¿Son conscientes? Pero claro, como me dé a mí por hacer una transformación zoológica del otro, ya me crucifican, ¿verdad? No, yo no puedo, yo ya lo sé que no puedo. Ellos sí. O llamarlo ahora Tito o Puente. Hombre. Te lo digo porque me acabas de decir ahora algo que me parece curioso y que creo que a la audiencia le parecerá también. O sea, que un director de un medio de comunicación te dijo que eras de caza mayor. O sea, es decir, hombre, es evidente, pero vamos a ver, no se van a ir frente al que no pinta nada, ni al que se pone de perfil, ni al que no molesta. Es que vamos a ver, es decir, cuando tú preocupas, cuando eres relevante. Si eres irrelevante no hay ni quisiera citarte, ¿para qué? Y yo lo que creo es que evidentemente en los roles políticos todos sabemos que hay quien va de guay y hay quien le toca. Hombre, pero vamos a ver, que los que hemos recibido muchos golpes no es porque tengamos devoción por ellos ni nos guste. Es más, a mí me llama la atención porque se me ve como un tipo que siempre está ahí y yo llevo muy mal lo del conflicto, ¿sabes? O sea, a mí no me gusta pelearme con nadie. Otra cosa es que me vea, que no me pierda una pelea. Pero no me la pierdo porque lo que no soporto es la injusticia, ¿sabes? La doble vara de medir, el atropello, el abuso. Empezamos así la entrevista. Y es así, no lo soporto. Y te digo que me da igual quién sea la víctima o el abusado, me da igual, pero no lo soporto. The Objective publicó un artículo basado en una fuente anónima y sin pruebas concluyentes en el que se te acusaba de haber estado en un parador en el que había restos de todo, ¿no? Además, sin concretar, sin especificar nada de esta noticia. Sí. Y te quiero preguntar, visto ahora con la perspectiva del tiempo de aquella noticia, el impacto mediático que tuvo, en el que, a pesar de que se ponía en duda la noticia, era, bueno, pues tema de tertulias durante días y días, ¿a qué crees que obedeció aquella pieza y aquella intención de propagarla y de multiplicarla? Bueno, obedece a 2 cosas. Uno, primero, al talante y a la naturaleza del que promueve eso, que ya te dice qué tipo de qué estamos hablando. No estamos hablando de una persona con ningún... Un tipo que además te había pedido trabajo... Bueno, sí. Es que no voy a entrar en eso. Sí. Cada uno se retrata moralmente como es. Pero yo he hablado con muchos periodistas, gente de información. Todo el mundo incluso dice que esa filtración también le llegó a otros, pero nadie se atrevió a hacerlo. ¿Entiendes? Porque claro, hay límites. Aunque a veces parezca que no, hay quien tiene límites de moralidad para eso, sobre todo una persona que en ese momento ya no estaba en el gobierno, que efectivamente ya no era objetivo de caza ni menor ni mayor, no tenía ningún sentido. Es verdad, y ayer, por ejemplo, otro también de este mundo digital me decía, es que tío, es que tu nombre atrae muchos clics, ¿vale? Y pues ya me había hecho una campaña tremendo con Delsi y entonces quería promover un digital nuevo y qué mejor que
sacar algo de este hombre que nos da muchos clics. Hay, por lo tanto, ausencia de moralidad, pero hay un propósito lucrativo evidente de darse a conocer y de ganar espacio. Evidente. No fue un artículo ni una crónica, fue una serie de fascículos diarios, a veces en un mismo día hasta 2 entregas. Y se ha mantenido. Yo presenté una demanda, porque creo que todo tiene un límite, está judicializado, sigue el proceso, lamentablemente es larga la instrucción. Cuando concluya la instrucción se verá si procede ir a juicio, ya veremos. Yo lo que te puedo decir es que la policía ha certificado que nunca estuve en ese parador, porque en la publicidad, en lo publicado no aparece el nombre, pero luego en la instrucción sí que sale. No he estado, con lo tanto, si no he estado, no he podido romper nada. Es así de claro. También me hace mucha gracia porque es no conocerme. Sí, yo soy tremendamente pulcro en todo. Pero bueno. Y así está judicializado. Volvemos a lo de siempre. Tengas pleitos y los ganes. La gente no quiere presentar demandas. Lo entiendo. Porque enfrentarse a demandas es muy complejo. Es invertir dinero, anticiparlo, revivir el proceso. Pero mira, ¿sabes lo importante de todo esto? Es que tu capacidad de defensa es muy limitada. Entonces se abre un espacio de impunidad tremendo. Por otra parte, el daño no es solo del momento. Como son medios digitales, lo que te queda es una huella digital brutal, pero brutal. Y genera ya, sitúa una imagen que se mantiene con la etiqueta. Claro, y ese es el daño social. No es que lo haga en ese momento, es que se te queda, permanece. Y luego borrar toda esa huella, pues, págatela, ¿sabes? Cuesta. Hay otras victorias, digamos, que has ido teniendo en este sentido contra estos agitadores o contra estos tabloides. Cuesta mucho, son procesos que además no... Yo te lo digo porque el agitador ultra, por ejemplo, Alvise, ha sido condenado, ¿no?, a pagar 60.000 euros por graves daños morales tras difundir fotografías tuyas en la tierra de tu domicilio particular. O sea, son fotografías que se hicieron en el jardín de la vivienda que yo en ese momento usaba. Domicilio. Te quiero preguntar qué crees que hay detrás de esta persecución que ha continuado después de que ya no fueras objeto de caza, sobre todo con individuos como este, y por qué contra ti todavía... Disminuye en la medida en que ya no cotizas. Todo esto no se hace gratis ni es por la libertad de expresión. Hay gente financiando esto. Son negocios. Hombre, cuando dejas de ser objeto, efectivamente, ya el interés no es el mismo. Lo que pasa es que en mi caso, al judicializar, pues hay todo... acciones de revancha, de venganza, lo que me pasa con estos medios. O sea, yo ya no intereso seguramente porque ya no soy relevante, pero esa es la venganza. O sea, que esa es también la consecuencia de judicializar las cosas, que tú quieres defenderte de una cosa y dices, que te molesta, pues 10 más, 100 más, no te vamos a dejar estar en la vida mientras tenga la causa abierta, ¿no? Esto es así, y yo creo que eso, por supuesto, incrementa y alicienta el daño. Por eso es importante tener una respuesta mucho más rápida, más efectiva frente a este tipo de actividad que, en fin, vamos a dejarla calificar a la espera de que haya una sentencia. Pero, en fin, se meten en tu casa, se meten en tu vida, se meten con tus hijos. Cada vez que hace una foto con mi hija, siendo menor, la tildan de prostituta y es tu propia hija. Y ya tiene una edad que tiene compañeros en clase, obviamente, sabe, les importa una fava, ¿vale? Y por supuesto tu pareja, es decir, claro, todo el mundo pues tiene una prevención de aparecer contigo por a ver cómo es tildado, De repente estoy con un amigo de toda la vida, que encima es periodista, por ejemplo, Ábalos pillado con un empresario haciendo negocios, y encima es un periodista a lo mejor incluso relativamente conocido, pero les da igual. Y al rebaño al que se dirigen, pues les encanta pensar que eso sea así. Estos días está teniendo lugar la investidura de Núñez Feijóo. Según lo previsto, pronto Pedro Sánchez va a ser el que se postule en la investidura y esta fracase por completo. Y parece que va a haber un pacto, como decíamos antes, con la izquierda, con lo que representa ahora Sumar, el Partido Socialista y las fuerzas independentistas o soberanistas, sacando adelante, digamos, una nueva legislatura de este gobierno que ha sido tan atacado como decíamos antes.
¿Qué crees que queda como reto para la repetición de este gobierno de coalición y cuál crees que va a ser el camino que va a emprender? Bueno, pues es evidente que si se produjo un acuerdo, como dices, con las fuerzas nacionalistas o independentistas, incluso según dicen ellos, es evidente que ahí hay un compromiso que acometer. Y digamos que... La amnistía, entiendo también. Bueno, yo no lo sé. La amnistía evidentemente se está hablando y se está tratando y se está planteando en la agenda de lo que... Pero es instrumental, ¿no? La amnistía no es un fin en definitiva. Si la amnistía es de plantearse, ha de servir para normalizar la situación en Cataluña y con Cataluña, ambas cosas. Y dentro de la política de normalización que ya empezamos con los acuerdos de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo quiero poner en valor aquello, porque si no parece que no sirvió para nada. Oye, los indultos costaron, tuvimos una respuesta muy grande, pero el resultado práctico de la política es ese, ¿no? Entonces, obviamente la agenda territorial va a estar. Es evidente también que en la medida en que te metes en política territorial, también te pueden aparecer otras cuestiones del resto de España que habrá que enfrentar. Por lo tanto, yo creo que hay una agenda territorial con claro protagonismo del proceso de normalización del conflicto de Cataluña. Pero también te diré, es decir, en la campaña electoral a lo que nos comprometimos fue a que no se produjera ninguna involución respecto de lo avanzado y lo conquistado. Entonces, aunque parezca que no tiene, digamos, demasiado valor, oye, de lo que se trata en esta legislatura es en proteger todo lo que avanzamos. Pero se puede proteger desde una posición de retaguardia, quizá. Te lo puedes proteger con mayorías, es decir, que ya no es tanto conseguir nuevas cosas, que también, y habrá que seguir avanzando en la agenda y especialmente en los compromisos, pues en materia de pensiones, de salario mínimo, habrá que seguir avanzando en todo eso. Pero el mero hecho de que tú tengas un gobierno y una mayoría parlamentaria que consolide, proteja las conquistas es fundamental, porque ya creo que debemos ser conscientes todos de que lo conquistado puede ser perfectamente perdido. Y eso es una de las cosas que planteamos en campaña. Protejamos lo conquistado. Una campaña que además nadie vaticinaba el resultado que luego vimos en las elecciones. ¿Alguna encuesta? No, vamos a ver. Todos éramos conscientes de la situación y de la amenaza que representaba el avance de la derecha, que lamentablemente es más inquietante en la medida en que lleva a la ultraderecha, no sé si dentro o a la chepa, pero a algún sitio va. ¿No? Óscar Puente lo decía el otro día, el problema del Partido Popular es estructural y es que en su cuerpo está parasiteando a la ultraderecha. Eso yo creo que la gente del Partido Popular sabe que ese es su principal problema para ser mayoritario, que es el acompañamiento de la ultraderecha que tanto horroriza. Es cierto que a consecuencia de algunos acuerdos de gobiernos autonómicos y algunas medidas ansiosas de la ultraderecha por ver que efectivamente entraban en los gobiernos, pues asustó mucho. Y yo, por lo que vi en la campaña, yo que estuve en actos y estoy con la gente, vi que en la última semana las cosas, un giro de la gente, dijo, cuidado, que esto es serio. Y además, por primera vez el presidente problematizó la cuestión mediática. Aquí en Canal Reto hablamos mucho del poder mediático también, y él habló también, efectivamente, de un poderío mediático y de la influencia de la derecha en los medios de comunicación de forma desnivelada. No, pero es que es total. Ves que vamos a ver, todo el mundo hemos sabido que los periódicos tienen una línea ideológica. Oye, nadie la cuestiona. Va a tener tampoco esto de la objetividad por la objetividad, pues puede ser una apuesta, pero es excepcional. Pero en fin, todos lo sabemos, que son empresas privadas que responden a intereses, que tienen financiación de grupos importantes, que es porque si no, no aguantan, vale, todo. Y que tienen derecho, oye, a tener una línea editorial. Pero oye, lo que no pueden es suplantar los actores políticos. Pueden iluminar, ¿vale? Pueden darles argumentos, yo qué sé, pero suplantar no. Y hace mucho tiempo que han sustituido a los actores políticos. Y casi mucho actor político no deja de ser un sicario del poder mediático. Es al revés, se han invertido. Entonces, son activistas que llaman, que se irritan, que sufren, ¿no? Que convocan.
No, esto no es el papel de un medio de comunicación, es que vamos a ver, yo te digo que el socialista es mucho más moderado. Esto de activista que comentas me parece curioso porque tuve justo un rifirrafe con Antonio Caño, el que fuera director del periódico El País, donde daba una clase, ¿no?, en una universidad, y dijo aquello de que los periodistas no teníamos que ser activistas, ¿no? Menos mal. Y es que es verdad. No tiene que ser activista, y lo cual no quiere decir que tú no tengas, claro, tu compromiso, no solamente ya como personal, como profesional, faltaría que fueras aséptico, qué horror, no se puede. Es normal que tengas tu afinidad, tu sentimiento y tal. Pero yo voy más allá, que la propia empresa, el propio diario, pues también puede tener su línea, pero que tiene que, en fin, mantener una serie de compostura, porque es que si no al final es prensa de partido, la denostada prensa de partido. Y al final también te digo, desde el punto de vista de la eficacia, la va perdiendo, porque ya todo el mundo dice, ya no da igual. O sea, es que cargar mucho las tintas no te hace ya ni reflexionar, ni nada. Se descalifican a sí mismos. El problema es que frente a esta prensa convencional ha irrumpido todo un mundo digital que se sustenta gracias a las redes sociales, porque es ahí como se difunden, les da, digamos, también un pretexto a la propia red para utilizar el contenido y tal, donde eso sí ya es la ley de la selva, no hay control ninguno. Y va minando, con graves riesgos esto ya se ha comentado mucho, para la democracia, porque si la democracia también se caracteriza por la capacidad de escucha, de la comunicación, y cuando la comunicación se rompe y uno ya no escucha al otro, se acabó la democracia. Y eso, las redes están dirigidas a eso, ya les importa nada, es decir, ellos van dirigidos a su rebaño, exclusivamente, es unidireccional. Estamos ya casi al final de la entrevista, pero ahondando un poco en este asunto, te quiero preguntar si no sería factible una ley de medios, algún tipo de regulación. No, hombre, vamos a ver, alguna regulación tiene que haber para poner... porque claro, por ejemplo, incluso en un medio convencional uno escribe una carta al director y pone su nombre y su DNI, porque se tiene que hacer responsable. Y en el mundo digital también. O sea, yo no entiendo cómo puede haber cuentas en redes sociales fantasmas o de mentiras, insultando continuamente. Porque la mayoría de estos no ponen nunca su nombre. No hay identificación. Claro, incluso para conseguir, digamos, que respondan, pues salvo la vía penal que te obliga a la identificación y tal, es muy complicado. Y esto es libre. Y claro, y hay... formaciones políticas, la ultraderecha está invirtiendo mucho dinero en eso. Encuentra un gran campo. Y claro, como su campo además es generación de malestar, de cabreo, de inseguridad y tal, pues todo eso es perfecto para ellos. Te voy a decir ahora una serie de nombres para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza al escucharlos, pero con cierta brevedad, a ver qué me dices. O sea, que no sigas la línea que... No te preocupes. Yo por mi parte encantado de escucharte, pero por... Interior, porque me consta además que bueno, ahora estabas en la Comisión de Interior, no sé presidente de la Comisión de Interior, presidente de la Comisión de Interior. ¿Te habría gustado además estar en el Ministerio de Interior en vez de Transportes? Pues mira, visto lo visto, te digo que desgasta mucho ese ministerio. Es muy, muy duro. Nicolás Redondo. Hijo. Bueno, lo que hemos visto hace poco. No, el hijo, digo. Sí. Es que como el padre ya... Mira, al final, ¿sabes qué te digo? Me recuerda mucho la frase aquella de que al final, al principio uno intenta vivir como piensa y acaba pensando como vive. Óscar Puente. Es un tipo genial, la verdad. Y además, a mí me encanta la gente que es capacidad de generar afectos, ¿sabes? Y él lo es. Es un hombre muy libre. Pedro Sánchez. Pues la verdad es que es una persona de un compromiso, de una... Bueno, y de una disciplina consigo mismo que no lo podemos comprender muchas veces desde la perspectiva casi humana, ¿no? Es una persona de un encaje increíble, ¿no? Y bueno, ya lo ven los demás, no es un hueso fácil. Carmen Calvo. Bueno, es una persona que aprecio mucho, que he conocido y sobre todo es una gran feminista. Irene Montero. Pues para mí es una persona que he conocido en diversas facetas, incluso en la contestación. Yo fui el portavoz del Partido Socialista frente a la moción de Podemos, que es la que me permitió darme a conocer, ¿no? Pero a mí me parece una persona que yo la considero frágil, fíjate.
aunque para otros piensen lo contrario. Lo que pasa es que de su compromiso y de su rebeldía, de su indignación frente al abuso, yo creo que saca todas las fuerzas que le permite mantenerse. Y la verdad es que le hacen falta demasiadas fuerzas. Yo creo que además es una persona que me demostró, y por eso no me importa hablar bien de ella, porque para mí es siempre una deuda, que en los momentos en que yo estoy mal, ella se me ha dirigido. ¿Yolanda Díaz? Bueno, Yolanda yo creo que es un gran activo y que ha hecho un buen trabajo. Además me recuerda muchas veces, yo que estaba como PC, pero usted a mí me recordaba al PC clásico, ¿no? Al PC de los acuerdos, ¿no? De los acuerdos de cuando ganamos los ayuntamientos, esa capacidad para entenderse y estar contribuyendo a la institucionalidad, esa parte PC. Yo lo que quiero, bueno, y le recomiendo, ¿no? Es que centre el objetivo. Valencia, ya para concluir. Valencia. Joder, Valencia es mi casa. Mira que ¿sabes cuándo me acuerdo más de Valencia? Cuando más tensión he vivido. Es tu casa. Pues te voy a poner una pregunta del anterior invitado, que en este caso es Juan Luis Cebrián, el primer director del periódico El País. ¿Usted cree que hay un peligro cierto para la democracia liberal, no solo en España, sino en los países de Occidente, y que hay una pasión popular por las autocracias creciente en muchos países? Sí, claro. El tema es situar dónde están... ¿Quién pone en riesgo todo eso? Yo creo que sí. Es cierto. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos actores que ponen en riesgo todo eso y nos llevan a la autocracia? ¿Y cuáles son las autocracias más visibles, es decir, más identificadas, digamos? ¿Las que se ven o las que no se ven? Porque a veces no hacemos sino ejercicios de simulación. Y al verdadero poder que no da la cara, le encanta que vivamos ese teatro. Yo creo que estamos obligados a exigir cada vez más transparencia, y no la transparencia que algunos entienden que casi es pornografía, ¿no? Sacando ahí todos los elementos que no tienen relevancia ni interés. Yo creo que, por ejemplo, es muy bueno saber quién financia cada cosa, quién está detrás de eso. A mí me interesa mucho, ¿no? Porque hay muchas empresas que financian cosas, y a mí cosas que me desagradan no tengo por qué financiar a esas empresas como consumidor. Así de claro te lo digo. ¿Entiendes? O sea, creo que cada uno tiene que saber exactamente cuál es su papel en la sociedad, y todos tenemos responsabilidad. Yo creo que hace falta mucha transparencia en saber exactamente quién está en el poder. No el poder que todos vemos, que es el gobierno, y que cuando llegas al gobierno te das cuenta de que no es el que no tiene tanto poder como el que la gente se piensa. José Luis Ábalos, muchísimas gracias por la entrevista. Perdona. Nada.